de que esté rodeado de rostros conocidos. Y creo que mucha gente llega a nuestras iglesias, llega a nuestra congregación buscando una palabra de confort, una palabra de aliento, de esperanza. Y una de las grandes razones por la cual tanta gente tiene una idea equivocada de lo que es la iglesia es que piensan que es un lugar donde se reúne la gente perfecta, que se junta con otras personas perfectas para cantar acerca de cuán perfectas son sus vidas. Y entonces la iglesia es el lugar donde espanta a los que creen que no tienen la misma higiene espiritual que el resto. Fíjense que es un contrasentido, es una falacia. Es como digo siempre, no querer entrar a un hospital puesto que decimos estoy demasiado enfermo, seguramente voy a contaminar o a contagiar a los médicos. Es no querer ir a un sitio que se ocupa necesariamente de lo que me pasa, porque creemos que lo que nos pasa supera a los galenos que están oficiando o fungiendo allí como médicos. Lo cierto es que la iglesia debiera ser el lugar donde la gente admitimos que hemos caído, que hemos fallado, y por eso estamos en una iglesia. Debería ser un lugar seguro, un lugar confortable donde podemos compartir nuestros defectos, donde podemos hablar de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestras adicciones. Debería ser el sitio donde podemos ser lo que somos, sin caretas, sin fingimiento, y no el lugar donde somos muy geniales, muy cool, muy nice o espirituales. Porque eso, señoras y señores, es la religión. Llena de posturas, de poses, que la mayoría repele. Ese es el problema que la gente tiene con Dios, que no lo tiene con Dios, sino con la religión. Y de hecho esa falta de autenticidad, esa falta de ser lo que uno somos, hace que la gente nos mire con desconfianza. A nosotros, a los cristianos. Hace que nos mire con duda, porque la función de la iglesia, nuestra función es restaurar las vidas que se han quebrantado, que se han dolido en el camino. Y de hecho que esos eran los encontronazos de Jesús con los líderes religiosos de la época, con los fariseos. Oigan estas palabras y presten atención si acaso no tienen que ver con lo que Dios hoy nos está hablando. En uno de los encuentros con estos fariseos, el Señor les dice directamente, estoy leyendo en San Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. O sea que los fariseos hundían las narices en las escrituras, las reglas y las normas sagradas, hundían las narices en las palabras de la religión e ignoraban al Jesús que tenían delante de sus ojos. Hablaban de la fe, pero le quitaban la vida. Y como Jesús nos dice, o como le dijo a los fariseos, que hablemos mucho menos y lo sigamos mucho más, que no le quitemos a la palabra la vida, porque ahí es cuando nos transformamos en religiosos. Y por lo general nosotros tratamos de llegar a la iglesia e inmediatamente tapar nuestros errores. Eso viene del subconsciente, de querer tapar nuestros errores, viene del huerto del Edén, de tapar nuestra desnudez con una hoja de parra. Queremos tapar nuestras partes desnudas, no queremos que nos descubran tal como somos, y son esos problemas los que tratamos de ocultar, lo que atrae a las personas para oír el evangelio que comunicamos. Tú dices, ¿cómo es que la gente va a ser atraída por mis problemas? ¿No debería hablar de mis victorias? Tal vez, si no entendemos bien lo que la palabra contextualmente nos quiere decir. Escuchen al apóstol Pablo, vuélvanlo a oír esta mañana. El Señor me dijo que me basta con su gracia. Me dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, yo voy a hacer alarde de mis debilidades. ¿Están oyendo lo que dice Pablo? Voy a hacer alarde de mis debilidades. Estoy leyendo la carta que Pablo le escribe a Corinto, 12:9. Voy a hacer alarde de mis debilidades. Voy a mostrar mis defectos. En vez de ocultarlos, los voy a publicar, los voy a contar a los cuatro vientos para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso yo me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en todas las cosas que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno se queda con las últimas palabras, qué lindo, cuando soy débil soy fuerte, pero se nos escapa esto que Pablo dice
voy a hacer alarde de mis debilidades. Él no está diciendo voy a gritar en las plazas aquello con lo que estoy luchando, no voy a contar, ¡hey, tengo esta debilidad! Lo que estoy diciendo Pablo es no lo voy a ocultar. Voy a contar cuáles son mis problemas para que la gente vea que a pesar de mis problemas, a pesar de mis discapacidades o de mis anomalías espirituales, Dios me sigue amando y me sigue usando de igual manera. Hay un versículo de la Biblia en la versión parafraseada de la Biblia, el mensaje en inglés que me encanta, de Mateo 5:3, que dice: tu bendición está cuando has llegado al punto límite. Cuando hay menos de ti allí, entonces hay más de Dios. Cuando tocas fondo es allí donde Dios finalmente puede hacer lo milagroso. Cuando dices, Señor, yo soy un desastre. No estoy hablando de baja estima, porque la baja estima es tan pecado como el orgullo. Uno tiene que saber quién es en el Señor. Ninguno tenga, dice la palabra, más alto concepto de sí mismo del que deba tener. O sea que tienes que tener un buen concepto de ti mismo, pero no más alto. No creerte el tapón del océano. No creerte tampoco la cucaracha del ecosistema humano. Pero sí saber que tienes que tener un concepto sano de ti mismo. Yo soy esto. Bueno, tengo estas debilidades, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, pero miren qué bien que hago esto. En esto sí soy bueno. Eso es una estima sana. Pero luego uno tiene que saber que aún en lo que seamos buenos para hacer, dependemos de Dios. Entonces, cuando tú vas a predicarle a alguien, dile, mira, yo te vengo a predicar de un Cristo que te va a cambiar la vida, y te digas, ¿pero qué? ¿Tú eres feliz en el matrimonio? ¿A ti te va bien? ¿Te llueve el dinero? No, que me va a llover si vivimos en la misma California que vives tú. ¿Y eres feliz en el matrimonio? Me casé con un hombre igual que vos. Igual que el hombre, no, igual que vos, no, igual el hombre que te casaste vos. Del mismo sitio. Con la misma mujer. Pero entonces, ¿qué? Pero bueno, pero ¿sabes qué? Estoy feliz, estoy gozoso. Sí, hay cosas que me cuestan. Pero cuando yo siento que voy cuesta arriba, a diferencia tuya, que vas solo o sola, Dios pelea conmigo y Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mucho más que el resto. Alguien tiene que decir amén. Yo les conté esta historia, pero quiero nada más tomar 2 o 3 minutos para recordarla. Déjame describirte la escena. Era el mejor momento de David, el mejor momento del rey David, su mejor momento, su popularidad estaba en ascendencia. No era un presidente electo, era un rey ungido, pero aún así gozaba del beneplácito de toda la nación, de todo Israel. Había derrotado a los filisteos, había traído paz a la nación, había capturado la fortaleza de Sión, y como si fuese poco, lleva el arca a Jerusalén. El arca tipificaba la presencia de Dios. Aquella que había guiado a Moisés en la travesía del desierto estaba como perdida. Saúl durante años no la buscó, él la busca, la trae a casa, lo cual le da un sentimiento de pertenencia, de identidad a todo el pueblo, a toda la nación. La lleva a casa, hay electricidad en el ambiente porque es una celebración aquella mañana inusual, inédita. Las fuerzas militares de David tienen controladas todas las intersecciones, las calles principales están cortadas porque va a haber un desfile militar. La infantería de David va a desfilar allí con el arca, los francotiradores apostados en las partes más altas de las torres por alguna eventualidad que pueda surgir, nunca falta un loco. Pero era la entrada triunfal del rey a la ciudad capital, una reputación que proteger, una corona que mantener, un status quo del cual todas las naciones tienen que hablar. Todo el mundo va a hablar de ese desfile, y David tira todo por la ventana. En un momento David se olvida del protocolo, nadie lo vio venir. Un rubor general se apoderó de la multitud, una vergüenza general, porque David empieza a danzar como un niño pequeño. David empieza literalmente a bailar, es gozo puro. Señoras y señores, no hay inhibiciones cuando baila David. No está viendo si le queda bien, si no le queda bien, cómo queda la cara, cómo le queda la ropa. Es como que si David dijera, todo el dolor, todo el exilio, la angustia, quiero que se vaya con esta danza catártica que voy a hacer delante de todo. Y empieza a hacer catarsis con la danza y baila delante. Nadie se lo ve venir, es el rey. Aquello no era parte del protocolo. Él rompió el protocolo real. Y Mical, la hija de Saúl, esposa de David, conoce el protocolo. Ella sabe que un rey no puede bailar así.
Así bailan los plebeyos. ¿Qué digo? Ni los plebeyos, se lo dirán en unos minutos, ni los esclavos bailan así. Los de esclavos bailan con más dignidad. No un rey. Mical es la hija de un rey, es la hija de Saúl. Y entonces le dice algo a su esposo como: mira, yo no sabré mucho sobre reyes recién electos, entradas de arca o desfiles triunfales, pero sé de protocolos reales porque mi padre lo fue. A él nunca se le voló la corona. Él nunca se quedó en paños menores bailando y haciendo el ridículo. Sí lo dice, que al entrar David, Mical lo mira por la ventana y cuando vio al rey que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio. Lo despreció. Y tú desprecias a una persona una sola vez, no desprecias dos veces. La segunda vez, lo más probable es que esa persona haya cerrado su corazón hacia ti para siempre. Lo despreció. Tú puedes admirar o despreciar a alguien. Y su esposa, Mical, desprecia a David por lo que está haciendo. Pero Dios ama la autenticidad y la gente inconversa ama la autenticidad. Eso es lo que queremos de los políticos. Eso es lo que le exigimos a los conductores de televisión. Eso es lo que le exigimos a un vecino, que sea auténtico. La autenticidad es un regalo de Dios que muchos ninguneamos, menospreciamos, subestimamos. Entonces, cuando esta mujer ve la autenticidad de su esposo, dice: yo no sé si quiero tener un esposo auténtico. A mí me gusta más jugar a la realeza. Me gusta más caminar así, que la revista Caras nos retrate el rey y la reina. Ahora tú dices: no, pero si yo soy auténtico estoy lleno de defectos. Vuelvo a Pablo. Pablo dijo: me voy a presentar como soy porque eso glorifica a Dios. He aquí el punto, chato, dijo el apóstol Cantinflas. Ahí está el punto. Ahí está. Nosotros, si nos mostramos débiles, si nos mostramos cómo somos, la gloria se la lleva a Dios y no hay aplauso para nosotros. Y si la gloria se la lleva a Dios y la gente sale hablando de Dios, no habla de ti. Y ahí es el punto. Entonces es un tema de orgullo. La falta de autenticidad es un tema de orgullo. Que no me vean como soy, que no se enteren que tengo mal carácter, que no digan que realmente soy así. Es preferible llenarme de títulos, de glamour, de premios para que la gente me reconozca. Si tienes que andar presumiendo tus premios, tus títulos y lo que antepones ante el nombre, es porque tienes un serio problema de estima. Y tarde o temprano la gente lo notará. La gente nota cuando tienes un problema de estima, cuando pides respeto, cuando lo exiges. Cuando dices: no me respetan en esta casa, es porque no te lo ganaste, viejo. Si te ganas el respeto, te lo ganas. Bien. Mical no solo lo critica, sino que destila sarcasmo. ¡Qué distinguido el rey de Israel! David viene sudado y bailando en la presencia de Jehová. Digo, qué distinguido. Te estaba mirando por la ventana, como un cualquiera, bailando en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David la fulmina con la mirada. Bueno, la Biblia no dice que la fulmina con la mirada, pero yo soy hombre y sé que David la fulminó con la mirada. Y ella estaba justo sacándose una foto para Instagram. ¡Qué distinguido! Ahora voy. ¡Qué distinguido! Y David le dice: lo hice en presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre, miren qué irónico, ironía con ironía responde David, en vez de escoger Dios a tu padre, al gran rey distinguido, o a cualquier otro de la familia de tu padre, que es lo que correspondería, porque nunca se hereda un rey a otro rey si no tiene la misma sangre, esta es la primera vez. Dios pudo haber elegido cualquiera de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, y casualmente Israel es el pueblo del Señor. De modo, mi querida Mical, mientras que te haces las maletas para mandarte a mudar, yo voy a seguir bailando en presencia del Señor, porque el Señor me trajo hasta aquí. ¡Aleluya! ¡Wow! Porque, miren, las vestiduras reales tipificaban la identidad del rey, como el cuello clerical de un sacerdote, por ejemplo. Tú dices: wow, es un padre. O el uniforme de un oficial militar, o la placa de un policía. Las ropas eran un símbolo de la posición social. Y David no encontraba su identidad en la realeza.
David no le importaba la realeza, encontraba su identidad en adorar a Dios. Él no tenía su identidad en el hecho de ser rey. Su identidad estaba basada en adorar al Rey de Reyes. Por eso se puede sacar la ropa de rey delante de todo el mundo. Eso hizo el Señor, que llega a una cena y se pone a lavar los pies de los discípulos. Cuando dicen, Señor, tú no puedes hacer semejante cosas, eso es reservado para el más bajo de los esclavos. El Señor responde con quirúrgica sabiduría. Oigan esta respuesta, si no es maravillosa. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. O sea que para humillarte tienes que estar muy seguro de dónde saliste y a dónde te vas. Si estás o queriendo ocultar de dónde saliste, toda la vida vas a estar fraguando y simulando ser alguien que no eres. Y es desgastante. Y si no sabes dónde vas, para quién sirves, ¡ay! Peor todavía es de estrés. Pero cuando sabes de dónde vienes y a dónde vas, él sabía que venía del Padre, iba al Padre. En otras palabras está diciendo, no se me caen las alianzas por lavarle los pies a ustedes. Yo sé que yo nivelé las montañas y puse los océanos en su lugar, y yo con barro hice estos pies que voy a lavar. Así que a mí no se me caen las alianzas por lavárselos. Todo lo contrario, sigo siendo Dios. Maravilloso. ¿Cuáles son tus vestiduras reales? ¿Cuáles son las ropas en las que te asignas identidad? Y no hablo en términos de géneros, tela. ¿Cuál es la corona que te pones que te da identidad? Y sin esa corona estás desnuda o desnudo. ¿Qué necesitas que te digan? Doctor, licenciado, pastor, ujier, hermano, siervo, líder, porque si no te sientes inseguro. Qué triste. Qué triste que te digan, que te sientas alguien importante porque te digan doctor y porque te lo decían en tu país, y al no poder homologar el título acá, hoy te sientes nadie. Porque tú no eres doctor, a eso te dedicarías. Yo no soy pastor. Y se lo digo siempre y causa un shock. ¿Usted es pastor? No. Yo hago de pastor cuando Dios, mientras el tiempo que Dios quiera. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy Dante Gebel. Puedo ser pastor, conductor de televisión, autor de un libro, me cambio los sombreros conforme Dios quiere que me los cambie, pero mi identidad no es asignada por el oficio, por la profesión o por el llamado. Y mucho menos el llamado me puede asignar identidad. Si el llamado tiene que ver con los negocios del reino, ¿yo qué tengo que ver? Ahora, si yo dijera, no, es que me llamó un Dios que llamó a los grandes, pero cada vez que veo que el mismo Dios que me unge a mí, ungió burros, adúlteros, asesinos, veo que Rahab era una prostituta, que el otro era un embustero, que cuando veo a los colegas que ungió, más vale que no voy a pensar que yo soy la excepción. Dios fue quien ungió a David como rey, y Él es el que nos da dones a cada uno de nosotros. Pero a veces el don puede volverse más importante que aquel que nos lo dio. Ahí es cuando la bendición se convierte en maldición, cuando nos quita la autenticidad, porque eso es trágico, porque si hay un lugar en el que deberíamos ser nosotros mismos, insisto, es la iglesia. Este es el lugar donde uno debe abrir su corazón, expresar las dudas más profundas, no digo con todo el mundo, pero buscar a un pastor y decir, mira, yo estoy luchando con esto, lo bueno, lo malo y lo feo deben estar aquí en River. Pero todas las iglesias, en todas o la mayoría, nos escondemos tras el ropaje real. Nos ponemos una ropa real para que no descubran lo que tenemos debajo. Porque la autoridad verdadera deviene siempre de la autenticidad. Y yo he descubierto que la autenticidad no socava la autoridad. No es que alguien dice, no lo respeto más porque me contó que él también tiene problemas. No, hay toda una generación, tus hijos y los míos, saben lo que buscan en un político, en una serie de televisión, en una película, en un documental, en la gente, en los amigos y aún en su futura pareja. ¿Saben lo que busca? Autenticidad. ¿Te gusta esa chica, hijo? No, me parece muy fingida. ¿Te gusta ese muchacho? No, es muy de plástico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Para mí que no le llega agua del cerebro, porque mirá lo que es, puro músculo. Qué gana de cortarle músculo y ponerlo en el grill. Entonces, si los líderes nos volvemos transparentes,
se crea una cultura auténtica. Si nos volvemos fingidos, se crea una cultura de ocultamiento, de hipocresía que termina cansando a la gente. David no está tratando de ser rey, está tratando de ser el mismo. Y no hay una cosa para la cual se necesite más valentía que para ser auténtico. Porque si tratamos de ser todo para la gente, terminamos siendo nada para nadie. Hay que ser valiente para decir, este soy yo, así soy. Y hay que ser valiente para ser auténtico ante Dios. ¿Sabe qué poca gente ora auténticamente ante el Señor? Yo a veces los escucho orar a algunos por los alimentos. Y me hacen unas oraciones que Paulo Coelho se avergonzaría de escucharlo. Señor Padre, Dios eterno, venimos ante tu presencia ahora en amistad para hacer coinonía con tu siervo al cual has traído para compartir el convivio de los alimentos. Yo ya dejo el sándwich y digo, no, esto no es lo que vamos a comer. Yo creo, por eso digo siempre que hay oraciones más sinceras entre las paredes de un hospital que entre las paredes de una iglesia. Hay oraciones más auténticas sobre la grama recién cortada del cementerio que sobre las carpetas y las alfombras de las congregaciones. En algún momento nos volvemos hipócritas. Yo no sé por qué nos volvemos tan hipócritas. No sé. Nos llenamos de frases, nos llenamos de postura. Yo creo que nos quita autenticidad y terminamos siendo nada para nadie. Al final del día yo prefiero que me odien por lo que soy y no que me amen por lo que no soy. ¿Sí? Porque si me aman por lo que no soy, tarde o temprano la fachada se va a caer, se va a desplomar como un castillo de naipes. Entonces prefiero que me detesten por lo que sí soy. Ese soy. Hace falta más valentía para tratar de dejar de impresionar a los demás y despojarse de las vestiduras reales que de enfrentar un gigante. Es un instinto ancestral que hace que nos cubramos con hojas de parra. Por eso escasea tanto la desnudez emocional. Miren, yo tengo una teoría. Es mi teoría. No digo que sea una teoría ancestral ni que la hayan enseñado en los seminarios. Es una teoría que humildemente yo, que no sé mucho de teología, pero sé mucho de viajes, puedo afirmar que creo que esta teoría tiene un 99% de credibilidad. Mi teoría es que mientras que las cosas te vayan mejor, estás más propenso a tener más problemas de identidad. Mientras mejor te vayan las cosas en las áreas. Mientras que más viajes, mientras que mejor auto conduzcas, mientras que mejor casa tengas, mayor problema de identidad vas a tener porque es más fácil fundamentar tu identidad en cosas incorrectas. En vez de apoyarte en la gracia de Dios, te apoyas en tu aspecto externo, en tu carrera, en tu mente, en tu dinero, porque fuiste como yo diseñado para adorar. Acá no se trata si vas a adorar o no. Todos adoramos. Todos. Desde que nacemos, así como respiramos o lloramos siendo bebés, cuando nacemos adoramos. El tema es a qué o a quién adoramos. Hay de los que adoran el dinero, hay de los que adoran el crédito. Yo he tenido gente a mi lado que adora el dinero. Otros adoran a la comida, ¿no es cierto? El otro día estábamos con Pablo y Gastón recordando a un amigo en Argentina que decía, escúchame, te voy a invitar a comer una pasta. Yo no necesitaba ir a comer porque escucharlo a él me llenaba. ¿Cuáles son los problemas de estigma y de adoración, de identidad? Cuando la gente adora lo que no merece la adoración. Y a mí se me ocurre, esta es una teoría también mía, que David entra a ese desfile y era el rey. Estaba en su mayor momento de popularidad. No era un momento donde estaba alicaído, donde tenía que hacer una locura, alguna excentricidad para salir en las portadas de los periódicos. David había derrotado a los filisteos, había recapturado la ciudad de Sión, había traído el arca de regreso. Si en ese momento había un hombre popular, el rey era él. El rey no solo porque portaba una corona, sino que lo amaban. Todas las mujeres lo amaban, todos los hombres, los niños se desesperaban por estar cerca de él, todos querían ser como él, era el superhéroe de los adolescentes. Las mujeres soñaban con un esposo así, las madres con un hijo así o con un yerno por lo menos así. Así que cuando David entra, yo creo que él percibe que la ovación se la va a llevar él en lugar del arca. Y lo primero que se le ocurre es quitarse la ropa real, quedarse en calzones de lino, ganarse el desprecio de muchos, que muchos dijeran se volvió loco, y hacer que la gente adore lo que tiene que adorar, la presencia de Dios, y no un simple rey que sin ropas es un hombre en calzones.
¡Aleluya! Eso somos. Hombres y mujeres en calzones. Eso somos. ¿Qué vales en calzón? Sin la faja, sin lo que te pones, sin lo que estás, sin esto que te estiras, sin lo otro, sin los rellenos, ¿Qué eres? ¿Eso qué eres? ¿Eso qué eres? Es lo que David le está diciendo al pueblo: este soy. Cuidado si van a adorarme por simplemente una vestimenta real, porque si adoras lo incorrecto estás construyendo un castillo de naipes, una casa sobre la arena, y tarde o temprano se viene el desplomamiento. Si fundamentas tu identidad en la escuela y te gradúas, en tu trabajo y te jubilas, en tu matrimonio y te divorcias, escuela, trabajo y matrimonio son muy pobres para fundamentar tu identidad. Por eso hay una mezcla de tristeza y alegría cuando nos graduamos. Por eso hay sentimientos encontrados en la boda. No sabes si estás triste o alegre. Tú dices: no, yo estaba alegre. Sí, pero también había algo de tristeza y no sabes por qué. Por eso pasa lo mismo cuando estás mudándote de un país. Vas a un país mejor y tienes alegría y tristeza a la vez. Porque claro, no puedes fundamentar ni siquiera tu gozo en algo que haces, en una alianza que portas o en un papel que te dan. Porque tu seguridad fluctúa. La seguridad, lo que te mantiene firme, es que tu identidad está en Cristo. Diciendo: yo soy un hombre en calzones como David, bailando. A lo mejor me demandas por mi cara y resulta que no hay una ley que dice que los feos no podemos circular. Si no conoces la ley, habrás perdido dinero, ¿ves? Tienes que conocer la ley. Segundo lugar, tienes que tener pruebas. Tú puedes decir: yo fui a tal iglesia, me caí, o fui a tal tienda, me resbalé. Creo que estoy dando demasiadas ideas. Tú puedes demandar. Pero el juez te va a decir: ¿tiene pruebas? ¿Tiene cámaras de seguridad? No, pero me duele acá. Ah, pero se pudo haber caído de la cama. O sea, no siempre tu sensación es lo que sirve para prueba. Las sensaciones no son un caso. Tienes que tener testigos. De allí que yo dije: wow. Entonces, para presentar un caso delante de Dios, uno tiene que tener ciertas pautas. Claro, la primera vez que escuché presentar un caso ante el Señor me sonó a casi manipulador. Me sonó a teología de la corte, ¿no? Porque yo digo: ¿qué es presentar un caso? Y ahí descubrí que por muchos años oramos y no recibimos bendición porque no sabemos presentar un caso. No tenemos prueba, no sabemos jurisdicción, no tenemos estructura legal, bíblica, y por eso nos perdemos bendiciones. Entonces yo quiero enseñarte a presentar caso ante Dios, de modo que Dios te responda y te bendiga. Lo aprendí a los golpes, cosa que tú no vas a tener que hacer si me prestas atención. Yo la aprendí por las malas hace muchos años, hasta que entendí cómo presentarme delante del Señor. Entonces un día supe lo que era presentar un caso. Yo voy a hacerte una pequeña lista, un pequeño repaso de las oraciones tontas que yo he hecho durante gran parte de mi vida. No quiero decir que tú las hayas hecho para no insultar vuestra inteligencia, pero voy a hablar de mí. Primero, me levantaba a la mañana, gracias a Dios ya hace muchos años, y decía: Señor, a ver si se sienten identificados con esta. Señor, acompáñame en este día. Y el día que yo no oraba: acompáñame en este día, bendíceme en este día, y la cafetera se me rompía, un chinito se me cruzaba en la autopista y chocaba, yo decía: ay, porque no oré, porque salí sin oración. Como que Dios necesita que yo le diga que me acompañe, si no, no lo hace. Como que Dios se levanta a la mañana y le dice: Gabriel, ¿ya oró Dante para que lo acompañe? No, hoy me tocó día libre. Es un relleno. Porque dice que Dios llena todo, los cielos y la tierra. Y los que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo vive dentro nuestro hasta cuando duerme. Todo el tiempo. Todo el tiempo, full time. Entonces, bendíceme en este día, acompáñame en este día. Es una redundancia. Si eres cristiano, Cristo está en ti. Él no te deja, aunque metas la pata, aunque te equivoques, hasta el último día de tu vida, Él vive dentro tuyo y no te va a dejar nunca. ¿Sí? No tienes que decirle: acompáñame. Sigo con la serie de oraciones tontas que yo hacía. A ver si se identifican con esta. Señor, si es tu voluntad.
Es como que la oración es oficial cuando le metemos esa frase. Si no, no es oficial. Es un taco sin carne, un taco sin pollo. Hay que meterle si es tu voluntad. Pero me di cuenta que esto no es algo que uno dice por humildad. Ay, porque estoy sujeto a su voluntad, sino por cobardía. Ora por mí para que Dios me dé un trabajo. Vamos a orar que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que trabaje? No sé si es la voluntad de Dios sanarme. Y Dios quiere sanarte. Hay un montón de otros factores que no competen hoy al mensaje de la fecha. Pero si es tu voluntad, a veces es un reflejo de cobardía. O en realidad estamos diciendo, no estoy esperando que lo hagas. Y si no lo haces, no me voy a decepcionar porque tú haces lo que quieres. Eso no es la manera de orar. Yo le metí a todo que sea tu voluntad, si es tu voluntad. Que no es lo mismo que sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, como el Señor enseñó a orar. El decir, vamos a orar que Dios te bendiga, pero si es la voluntad de Dios, es decir, si no te bendice, yo no tengo la culpa. Y era una frase absurda, de relleno. Entonces, ¿me creerías si yo te dijera que aunque tengas años de cristiano, hay una manera nueva para nosotros, porque es tan antigua como la Biblia, pero una manera distinta que va a ayudarte a que tu vida de oración cambie radicalmente y produzcas milagros donde las redes se te rompan, donde haya canastas llenas que sobren? ¿Estás dispuesto a creer algo nuevo esta tarde, sí o no? No, ¿sí o no? Moisés, un día Dios le dice, voy a matar a todos los israelitas, porque mientras que tú estabas en el monte conmigo, estos sinvergüenzas se hicieron un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? Que sea tu voluntad, mátalos, Señor. Pero Moisés no ora así. Él presenta un caso. Él le dice, no, Señor, porque ¿qué dirán en los pueblos? De que nos sacaste de Egipto para hacernos morir. ¿Cómo va a quedar tu nombre, tu reputación? ¿Qué dirán de este Jehová? Además, tú prometiste y presenta casos. Y Dios dice, ok, le presenta un caso, comprueba, no es una sensación. Se para ante Dios y dice, esto es lo que tú deberías hacer, Señor, porque mira, tú lo prometiste, reclama una promesa del Señor. No van a ver nunca un apóstol del Señor parándose ante un enfermo y diciendo, vamos a orar si es la voluntad. Si la lepra te sigue, capaz que era la voluntad que te quedes leproso. Ellos sanaban, daban orden y esperaban milagros. Elías ora y el resultado de su oración son 3 años donde no llueve, 3 años y medio donde hay sequía por su oración. Y él dijo, hasta que yo no vuelva a orar, acá no llueve. Ahora voy a las Escrituras y estas oraciones no son las anormales. No es que esta gente era la excepción y estos tipos eran X-Men, gente privilegiada. La palabra dice que eran hombres con pasiones igual a las nuestras. Y lastimosamente la iglesia tomó como que estos milagros fueron excepcionales. Esta manera de orar era única. La nuestra es la normal. Y no, esto debió ser lo normal. En algún momento nos detuvimos y pensamos que esto quedaba entre las páginas de la Biblia y no era para nosotros. Esa es la tragedia de nuestros días. Haber pensado que estas oraciones que estaban destinadas a ser comunes pasaran a ser extraordinarias. Bueno, pero era Elías. Y ponemos al Dios de los grandes milagros en un estante alto, inalcanzable. Decimos, no, yo no voy a hacer esa oración. Por eso voy al ministro que hace una cruzada de milagros, porque a él sí lo escucha. Y nos olvidamos que esta gente era igual a nosotros. Como lo sé, présteme atención. Le digo a mi abogado amigo hace muchos años, le digo, ¿cualquiera puede hacer una demanda? Y me dice, sí, porque es un derecho civil. En la Biblia ocurre lo mismo, es un derecho espiritual. Cualquiera puede presentar un caso ante el Señor. Estás pensando algo como, bueno, explícate cuando dices cualquiera, porque yo a veces tengo errores, a veces tengo pecado, a veces siento que me falta la fe. Dije cualquiera, todos. Santiago nos abre los ojos con esto. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades igual que las tuyas y las mías. Cuando habla de debilidades igual que las tuyas y las mías, no está hablando de que, por ahí oraba poco. Está hablando de que a lo mejor era chismoso, que acá no hay. A lo mejor era ladrón en algunas cosas, a lo mejor trampeaba en otras, a lo mejor se le iban los ojos cuando pasaba una mujer que no era la suya, no sé.
pero tenía debilidades igual a las nuestras. No dice debilidades como algún monje que estaba por ahí, como las nuestras. ¿Qué me está diciendo esto? Que si quieres tener el poder de Elías, no tienes que desearlo, tienes que creerlo, que el mismo Dios al que tenía acceso Elías, tienes acceso tú. Elías tenía acceso a un Dios que si oraba no llovía. Tú tienes acceso al mismo Dios que si oras no llueve. Josué tenía acceso a un Dios que oraba y paraba el sol. Tú tienes acceso al mismo Dios que ora y para el sol. Alguien tiene que creerlo. ¡Aleluya! ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que Elías, Moisés, Josué oraban a la altura de a quien le estaban orando. Nosotros no hacemos oraciones dignas del Dios al cual estamos orando. Señor, Señor, Jesús, que no haya tanto tránsito. ¿De verdad crees que Cristo murió en la cruz solo para eso? Acompáñame en este día. ¿De verdad eso? La mayoría estamos llamados a orar para mucho más que eso. Que te acompañe no hace falta, ni lo ores más. Él vive contigo y no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer, que es llevarte a su presencia a estar con Él. Él está contigo. Entonces, primero, tienes la misma debilidad que Elías y que yo y que cualquiera. Eso no te discrimina o no te excluye de ir a presentar un caso. Segundo, tú tienes que saber que cuando vas a presentar un caso, tus sueños tienen que estar reconciliados con los de Dios. Quiero dejar esto claro porque Juan dice, esta es la confianza al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Noten el verbo, noten el tiempo verbal. Si pides en la voluntad de Dios, si te alineas tu agenda con la agenda de Dios, date seguro que antes que digas amén, ya tienes lo que pediste. No que yo oré y ahora voy a ver qué pasa. No, ya lo tienes. Pero el secreto es, alinea tu corazón con el de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú pides prosperidad, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo que quieres es vivir solamente mejor o quieres tener dinero para invertir, para sembrar y para bendecir. Si alineas tu corazón con el de Dios, no te va a faltar nada, vas a tener para dar. Dice la palabra, no pedirás prestado, prestarás a las naciones. Pero para eso Dios tiene que ver tu corazón, tus motivaciones. Si tu motivación es correcta, va a fluir dinero siempre en tus manos. Siempre. Dios te va a bendecir. Si tu motivación es incorrecta, estás trabajando para tu propia agenda. Porque este mensaje mal interpretado es que la gente sale de acá y dice, quiero que me aparezcan milagrosamente 8 millones de dólares en la cuenta. Y lo creo y lo presento delante de Dios. No. Dios no es un genio de la lámpara. Eso es una fantasía. Quiero que la chica que me gusta, yo no haga nada para conquistarla. Ni invierta en un café que sale caro. Que caiga a los pies y diga, hazme tuya. No va a pasar. Eso es fantasía. Gastate en el café y en una cena, ratón. Si no, no va a pasar. Pero uno puede creer de que la fantasía es eso. Digo cualquier cosa y ahí andan muchos predicadores y mucha gente diciendo, reclamas un pacto, decláralo y va a ocurrir. No, tú tienes que alinear tu corazón con el de Él. No puedes pedir boberías o algo que rompa los principios bíblicos. Por mucho que te moleste la suegra, no puedes pedir que se muera. Tercero, la jurisprudencia. El precedente legal. Esto parece aburrido, pero te lo voy a decir en 2 o 3 líneas. La jurisprudencia, en el lenguaje jurídico, es un conjunto de pronunciamientos que dictan personas que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas, o sea, los jueces. Si un juez le da 20 años a alguien por robarse un boleto de Disney, va a haber otro que no puede decir es un delito menor, porque ya hubo un juez que fue muy duro y dio 20 años. Está obligado a volver a dar 20 años porque el fiscal lo va a pedir. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Se llama precedente legal. La Biblia es un libro, yo ya lo dije una vez, de precedentes legales. Josué ora para que se detenga el sol y va a buscar los precedentes legales. Dice, Señor, tú le dijiste a Abraham, a Isaac, tú le dijiste a los profetas, tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo mismo que hace Moisés. Yo reclamo la bendición que está acá.
Tú dijiste que nos ibas a bendecir, lo dijiste acá. Los profetas cambian, las culturas cambian, podemos ser hispanos, anglos, chinos, podemos ser cualquier otra nacionalidad, pero Dios es el mismo, está en el mismo trono, Dios sigue haciendo los mismos milagros. Ustedes leen el Salmo 68 y la mitad del Salmo David habla de las cosas pasadas, las victorias pasadas, lo que Dios hizo en Israel, y después termina diciendo: Señor, haz gala del mismo poder que no ha cambiado. O sea, demuestra que tú sigues siendo el mismo. Eso es presentar un caso. Por ejemplo, estás queriendo atravesar una decisión importante. De pronto el Señor te dice que te muevas de tu lugar, que tomes una decisión de dejar el empleo, de dejar tu país, de mudarte de casa. Tienes pánico. En vez de decir: Señor, que sea tu voluntad, un día a la vez, tú le dices: Señor, estuve leyendo aquí en la jurisprudencia que una vez le dijiste a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Y él obedeció, aunque no sabía dónde iba, cómo iba a ir, ni cuánto tiempo duraría la travesía. De modo que tú lo bendeciste porque él obedeció. ¿Me podrías bendecir al igual que Abraham? Porque si tú lo bendeciste a él, me tienes que bendecir a mí. Abraham era un profeta, yo soy un hispano, pero tú sigues siendo el mismo Dios que conecta los puntos. Tú sigues estando en el trono. Supongamos que eres una dama o son una pareja que no pueden tener hijos. En vez de decir: Señor, que tengamos hijos, ayúdanos esta noche. En vez de hacer eso, que a lo mejor necesita ayuda el pobre, pero digo, en vez de solo hacer eso, tú tendrías que presentar un caso. Tú tendrías que decir: Señor, mira, leí en las Escrituras que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y que ella estaba tan triste, y un día entró al templo y le dijo: si yo puedo quedar embarazada, yo te prometo que este hijo, como nace, te lo consagro a ti. Así, va a ser tuyo, va a ser un siervo tuyo, me voy a encargar de instruirlo en tu camino. Se lo consagró antes de tenerlo, y ella dio a luz un profeta. Así que si eso pasó con Ana, yo también tengo un vientre, tengo quien me haga el favor, tengo un marido. Así que me lo das y lo consagro para ti. Reclama la jurisprudencia. O estás corto de dinero, no tienes dinero, entonces tienes dos caminos. Ay, Señor, ayúdame, si es tu voluntad, mándame a alguien con un pollo loco. ¿Puedes hacer eso? O puedes decir: Señor, yo leí aquí en los antecedentes legales que un día tomaste el lunch de un niño y lo transformaste en un alimento para 5.000 gentes, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podría ese mismo Cristo multiplicador multiplicar mis finanzas hasta que yo salgo de esto? ¡Aleluya! Eso es dejar de picotear a ver si encuentra la voluntad de Dios. Eso es ir y presentar un caso. Y no hay un solo problema que puedas tener que no tenga un antecedente en las Escrituras. Enfermedad, la que quieras, todas. No hay enfermedad que no esté en las Escrituras, similar, igual, peor. Es una enfermedad. Y dice: por su llaga hemos sido curados. Eso incluye todas. Problemas de desalojo, de pobreza. Todas las soluciones están aquí, todas. Con gente como tú, como yo, con los mismos problemas, con acceso al mismo Dios. ¿De verdad vas a seguir diciendo: acompáñame este día? Cuando podrías vivir una vida de alto voltaje, una vida explosiva, una vida donde es inquietante no saber qué va a pasar, lleno de milagros. Eso es fascinante. Por último, no cometas el error de este ex torpe, porque ya no lo soy para orar al menos, de ir reclamando la justicia que crees que mereces. Cuando te presentes ante ese juez, ante ese Dios, tú no querrás pedir lo que mereces. Porque muchas veces yo le dije: Señor, yo estoy sirviéndote, mira los años que yo estoy, Señor, te he servido, yo soy una persona buena. Uno tiene esa creencia que Dios te mide, te puntualiza por tu desempeño. Señor, yo he sido bueno, siempre me congregué, he sido ujier, canté en el coro, y vamos a reclamar nuestros derechos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque creemos que merecemos ser bendecidos, que merecemos ser felices. Y en realidad, cuando presentamos nuestro caso delante de Dios, no puede estar basado en nuestro crédito. Lo único que puede estar basado en nuestro caso es en el crédito que nos asignó Cristo en la cruz, en la gracia de Dios.
Yo cometí el error de decir, Señor, mírame a mí, me merezco esto. Yo me acuerdo en la secundaria, en el high school, cursaba el segundo año en un colegio alemán, Werner von Siemens. Todos los profesores eran alemanes, mezcla de nazis con profesores. Pero había uno que no era alemán, el profesor de ciencias sociales. Y este profesor nos explicaba todo 3, 4, 5 veces. Todo el mundo nos daba tarea, pero este profesor sí la daba, pero decía, les doy tarea para que la hagan y aprendan, no para que yo la ande controlando. Jamás controlaba la tarea. Eran semestres, no se calificaba por trimestre, sino cada 6 meses. Al primer semestre me llega la calificación y yo, a pesar de que era bueno en la clase, me saqué una C, que no era la C de campeón, era la C de cabezón. Y fui a hablar, le digo, profesor, me parece que usted cometió un error. Ah, sí, ¿qué pasó? Me puso una C. ¿Por qué? Me dice, no sé, déjame ver, hay tantos alumnos. Se pone a mirar la libreta de calificaciones, abre el cuaderno de calificaciones. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que se calificaba la tarea. Me dice, claro, el promedio no le da porque, miren, la tarea tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y usted no dijo que... Lo había subestimado. Y le digo, usted no dijo que la calificaba. No, yo dije que si no la quería no la hicieran. Pero se califica. Y le digo, no se puede arreglar. Le dice, sí, vamos a ver, vamos a arreglar, porque por ahí cometí un error. Tiene razón, que le pido disculpas. Usted tiene que tener una F. ¿Quiere que lo arregle? Y de repente la C me pareció justa. ¿Qué digo justa? Me pareció una ola de misericordia la C. Así que cuando vayas a orar y presentar un caso ante Dios, no vayas a reclamar tus notas, porque a lo mejor lo que te mereces es una Z. Y tú vas a reclamar por la C o la F. Muchas veces yo cometí ese error. Y si Dios llega a sacar la calculadora, sí que serviste mucho. Y te empieza a calificar el chisme. Porque uno dice, bueno, el desahogo familiar. Pero en la misma lista del homicida, dice, no entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Uy, qué feo suena eso. Los fornicarios. Los chismosos, los mentirosos, los ladrones. Imagínense los que nos diezman. Y tú fuiste a reclamar, Señor, pero yo estoy desde el desierto y no diezmaste. Ah, pero estás entre los ladrones. Tienes razón. No siquiera puedes, no vas a entrar a Disney, al cielo no vas a entrar. ¿Se entendió la metáfora? No vayas a reclamar tus derechos, porque las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Esto de presentar un caso, está bien que digas, presente un caso, reclame la jurisprudencia, pero recuerda, la gracia de Dios contesta las oraciones, no porque te lo mereces, porque hayas hecho las cosas bien. Y digo esto porque traemos también de años que uno le puede comprar poder a Dios, está en el subconsciente. Che, yo no doy más, Si sigo soltero no sé qué me va a pasar. Me voy a poner a ayunar hasta que Dios me mande a alguien. Piensa que por 40 días de ayuno Dios te da una rubia. Y no es así. A una morena. No es así. No es que cuando más ora Dios te tiene que dar algo, porque si no sería injusto. Los que tienen tiempo de sobra son millonarios o son ricos y pueden irse a una mansión